La Gran Comisión es uno de los pasajes más importantes para el cristianismo. Es después de la resurrección de Jesús y Él está a punto de ascender al cielo, volver al cielo y esperar ahí su segunda venida. Y nosotros como cristianos, entonces tomamos y ponemos mucha importancia en sus últimas palabras. Y es una tradición que tenemos en muchas culturas de poner mucha énfasis en la última cosa que una persona dice antes de su muerte. Obviamente aquí no estamos hablando de la muerte de Jesús, sino que de su ascensión. Pero igual son sus últimas palabras o algunas de sus últimas palabras aquí en la tierra. Y entonces su instrucción entendemos que es algo importante, que lo que él va a hacer en sus últimos momentos no va a ser algo trivial, no va a usar este momento para bromear o para otra cosa así. Entonces nosotros entendemos que sí hay algo importante ocurriéndose ahí en la Gran Comisión. Es un momento sumamente especial y es un momento que él ah, quiere aprovechar con sus discípulos. Y es una de las primeras instancias donde vemos a sus discípulos en un buen estado espiritual, donde ellos ya comprenden más o menos quién es Jesús y lo que está haciendo como Mesías. Y entonces es un momento importante. Y ellos reconocen su deidad adorándole ahí, justo antes de nuestro texto, en Mateo 28, que es el texto que vamos a ver, aunque hay versiones en otros evangelios. Y ahí los apóstoles le adoran a Jesús, reconociendo que Él es Dios, porque uno no hace adoración a ninguna otra cosa ni ninguna otra persona, solamente a Dios. Entonces ellos entienden que Jesús es Dios en este momento y le empiezan a adorar ahí en este cerro o monte antes de su ascensión. Y Jesús lo recibe y no lo corrige. Vemos en otros lugares en la Biblia, por ejemplo en Apocalipsis, donde Juan ve un ángel y empieza a hacer adoración y el ángel le corrige y dice, pero yo soy un ser creado tal como tú. Pero aquí vemos que Jesús no hace lo mismo. Jesús no dice, no, yo también soy un ser creado. Él recibe lo que es la adoración que ellos empiezan a hacer ahí en este momento. Y entonces nosotros entendemos que los discípulos reconocen que Jesús es Dios encarnado y también que Jesús lo sabe y acepta su adoración porque él también sabe que es Dios encarnado. Entonces ahí, antes de empezar con nuestro texto principal en la Gran Comisión, vemos que Jesús es Dios encarnado. Y eso obviamente es algo importante porque la cristología a veces se debate en ciertas sectas diciendo que Jesús es un ser creado mayor que los ángeles, pero menor a Dios. Mayor que los seres humanos, pero menor que Dios. Y lo que vemos aquí es que simplemente no se puede sostener a base de la información bíblica. Hay muchos textos más explícitos acerca de la deidad de Cristo, pero aquí tenemos un pasaje que también lo reafirma implícitamente porque Él recibe adoración. Y entonces es un texto que nosotros debemos tomar en cuenta con mucha seriedad en este tema. Tomando nuestras Biblias, vamos a leer la Gran Comisión en Mateo 28 y comenzando en versículo 19. Vamos a leer solamente dos versículos y enfocarnos en este texto. No quiero alargarme mucho más de la cuenta y por eso nos estamos limitando a dos versículos. No estamos diciendo que el contexto antes no sea importante, porque eso uh, tiene importancia y por eso estoy hablando de eso en una introducción. Pero aquí tenemos, empezando en versículo 19,
Bueno, podemos empezar en 18 para tener más en contexto. Y ahí dice, acercándose Jesús les habló, diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un texto sumamente importante para los cristianos que muchos podemos citar de memoria, pero aquí quise leerlo para dar la importancia que tiene. Quiero tener precisión cuando estoy hablando de este texto bíblico de tanta importancia. Por eso decidí leerlo. Y también porque estoy usando una traducción que a lo mejor muchos no tienen memorizada. A lo mejor tienen la Reina Valera memorizada, o algunas iglesias podrían tener la NBI. La traducción que tengo aquí es un poco menos común, pero una buena traducción de lo que dice este texto. Y entonces aquí dice que Él tiene toda autoridad. Y eso tiene sentido si Él es Dios encarnado, como ya estábamos viendo en la introducción, que estaba recibiendo adoración, porque Él es Dios encarnado. Y entonces Él dice que toda autoridad le ha sido dada. Pero si Él es Dios encarnado, ¿por qué tiene que recibir autoridad si debe tener autoridad por naturaleza? Inherentemente debe tener esa autoridad. Y lo que yo quiero ver aquí es que yo creo que lo que la Biblia enseña es que Jesús temporariamente y voluntariamente dejó ciertos de sus privilegios divinos durante su encarnación, su vida terrenal, entre su nacimiento, bueno, o concepción antes de eso, y hasta su ascensión. Está viviendo en un estado más limitado que su normal. Por ejemplo, ah, Dios es omnisciente, pero Jesús dice que desconoce la hora y el día de su segunda venida. Entonces me parece razonable entender que Jesús, aunque tuvo omnisciencia en la eternidad pasada, antes de la encarnación, entonces antes de hacerse Jesús, la versión encarnada, como Logos divino, como el Hijo, Él tenía omnisciencia. Pero en el momento de la encarnación, cuando Él toma carne y sangre, Él voluntariamente y temporariamente decide no usar todos sus privilegios. No deja de ser divino, no deja de ser Dios, no perdió su divinidad en ningún sentido, en ningún momento, pero sí deja de lado sus privilegios divinos para poder cumplir con una vida humana, para poder morir por nosotros, y también para cumplir con un ministerio específico que tuvo que hacer. Y entonces vemos que Él decidió no ejercer todos sus poderes en todo momento. Como fue la tentación de Satanás con Él, Él sabía que Jesús tenía más poder de lo que estaba ocupando. Y eso es porque Jesús tenía una misión importante. Jesús sabía que tenía una misión importante, y por lo tanto, Él decide limitarse, decide no ocupar todos sus poderes. Y si quieren ver un texto que habla de lo mismo, pueden ver Filipenses 2. Y ahí hay un texto ah, bien importante de la cristología, que habla de cómo Dios, ah, como Jesús, siendo Dios, no decidió no aferrarse de eso, sino soltarlo un poco para venir y morir por nosotros. Pero dice que es en naturaleza Dios, o en traducciones más literales dice en forma de Dios. Pero eso está usando un concepto griego de forma, donde la forma es la cosa esencial, la naturaleza misma.
no como nosotros usamos forma para hablar solamente del exterior de una cosa. Tiene la forma de un triángulo, queremos decir que, o de un rectángulo, como estoy diciendo, un triángulo. Estamos hablando de solamente los bordes, y lo que está adentro puede ser cualquier cosa. Pero cuando en griego hablaban de la forma, estaban hablando de la esencia de una cosa, lo que es su naturaleza inherente. Entonces, cuando dice que Jesús era, antes de su encarnación, existía en forma de Dios, en su naturaleza, en su esencia, y adquirió también la forma, la esencia de un ser humano para venir y morir en la cruz. Se humilló, como dice ahí en este texto. Entonces él tomó la decisión de dejar de lado un tiempo algunos de sus privilegios, algunos de sus poderes, para vivir una vida humana, para cumplir con una misión específica de morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. Pero después de su resurrección y en su ascensión, cuando él vuelve al cielo, ahí vemos que Jesús retoma su autoridad. El Padre le da de nuevo todo lo que él había voluntariamente y temporariamente dejado de lado. Entonces ahí creemos que Jesús volvió a tener todo lo que tenía antes y está en el cielo siendo Dios mismo, con todos sus poderes, con todos los atributos, con toda la naturaleza inherente de Dios mismo. Y entonces no estamos cuestionando aquí su deidad, estamos analizando el texto con precisión y llegando a la conclusión de que su deidad, su autoridad, él nunca perdió, pero sí temporariamente y voluntariamente decidió dejar de lado su autoridad para poder hacer lo que hizo. Y después lo retomó. Entonces ya es omnisciente de nuevo, aunque en su encarnación sabía más que nosotros, pero no tenía omnisciencia porque no sabía el día ni la hora de su segunda venida. Entonces aquí estamos entendiendo que él se autolimitó. No fue algo externo, sino algo que él hizo. Y aquí después de su resurrección y en el momento de su ascensión, está recuperando la autoridad que él había dejado de lado. Uh, Hay pocas analogías que yo creo que son suficientes para expresar todo eso. Pero yo tengo cosas que son posesiones mías que no tengo conmigo en el momento. Por ejemplo, a lo mejor tengo un auto, pero no tengo el auto conmigo en la casa. No por eso he dejado de ser dueño de mi auto, está ahí afuera. Y yo creo que es algo que también podemos pensar más o menos como una analogía de lo que hizo Cristo. No es que dejó de ser Dios, no es que dejó de tener autoridad inherente, sino que por un momento decidió no ocupar eso, está ahí afuera, esperándome para después. Yo soy el dueño, no ha cambiado, pero en este momento no tengo los privilegios del auto porque no estoy en el auto. Y entonces yo lo veo más o menos así. Es muy imperfecta la analogía, pero espero que ayude un poco en comprender eso de por qué él dice que toda autoridad le es dada en este momento como que fuera algo nuevo. Pero entendemos que no fue algo nuevo, solamente que está retomando lo que él había dejado de lado un tiempo. Entonces ya hemos visto solamente un par de palabras, pero nos da una base para ver lo que vamos a ver después, que Dios tiene la autoridad, Jesús, siendo Dios, tiene la autoridad para dar mandatos, mandatos que hay que hacer. No son sugerencias, no son solamente instrucciones, son mandatos que nosotros tenemos que cumplir, que nosotros tenemos que hacer. Y entonces aquí vemos que Él da un mandato con una, un imperativo más importante que cualquier otro imperativo en su texto, que es hacer discípulos. Este sería el imperativo principal de este texto. Hay otro imperativo también que voy a decir que es un imperativo de apoyo, que es ir, o en otras traducciones, vayan.
Y la idea ahí es que en su forma gramática no tiene la forma de imperativo, pero hay una regla en griego que por la construcción gramática ah, hay que interpretar esa palabra como si fuera imperativo, como si fuera un mandato. Entonces entendemos que es un mandato, ir o vayan. Y eso es porque irse, dirigirse al uno, es esencial si uno va a cumplir con lo que es la gran comisión de hacer discípulos, que es lo principal. Y entonces este imperativo de apoyo nos dice que hay que salir, hay que hacer algo, es activo, no es pasivo lo que nosotros tenemos que hacer. Y entonces eso es importante ver cuando uno es novato en el griego, generalmente ve eso y dice, aquí hay algo, un error en la traducción, porque aquí no es un imperativo, pero en la Biblia hay imperativo, pero es porque hay una norma detrás de eso. Entonces, el imperativo principal es hacer discípulos o hagan discípulos. Y en griego eso es una sola palabra, matateo es su forma de diccionario. Y ahí un discípulo quiere decir un aprendiz, un alumno, un seguidor, un estudiante en nuestro idioma moderno. Ah, Generalmente fuera del ámbito cristiano o religioso no usamos la palabra discípulo, pero eso quería decir como aprendiz, alguien que sigue un maestro, aprende de su maestro, aprende no solamente su doctrina, sino también su estilo de vida. Entonces, ahí nuestro imperativo es hacer seguidores, hacer aprendices, hacer alumnos de un maestro, un mentor, que es Cristo. Nuestro maestro, nuestro profesor, por decirlo así, nuestro mentor es Jesucristo, y Jesucristo hace el discipulado a través de nosotros. Nosotros somos los que tienen que hacer ah, discípulos. Dice, vayan y hagan discípulos. Entonces nosotros tenemos que irnos y también hacer discípulos. Y esta es la idea principal. El motivo por irse es hacer discípulos. Entonces uno sale con acción, con actividad para ser discípulos de Cristo. Y dice que debemos hacer discípulos de toda nación. Y aquí quiero aclarar que cuando dice hacer discípulos de toda nación, no está hablando de hacer que la nación en sí sea discípulo de Cristo, sino que en cada nación, en cada raza, en cada nacionalidad o etnicidad, hay algunos que van a recibir y van a hacerse discípulos. La idea es que no debe tener límites por geografía, por nacionalidad, por etnicidad, por raza, por lenguaje o idioma o cultura, que todos deben tener la oportunidad de venir a Jesús y hacerse un discípulo de Él. Y eso fue muy importante para los judíos sobre todo, porque los discípulos originales, los 11 que están ahí con Jesús en este momento, son judíos y esperan la restauración de Israel como la misión importante, hay que restaurar a Israel. Y no es lo que Jesús dice aquí. Él dice que hay que ir a las naciones. Y eso quiere decir el mundo que no es judío. Y son ellos que tienen que hacerse discípulos, no solamente los judíos. Y entonces este texto es importante también para ver que Jesús ya tiene en mente una salvación más allá del judaísmo, de Israel, de un estado ahí en Palestina. Su idea es la evangelización del mundo, que gente de toda nación pueda venir a Cristo y aceptarle y recibir en él salvación. Bueno, me estoy adelantando un poco porque no ha mencionado
salvación, solamente lo de hacer discípulos. Pero vamos a entender que un discípulo de Jesús es una persona que ha sido ah, rescatado, que es salvo por Jesús. Y entonces eso vamos a ver en las próximas frases. Porque nosotros a lo mejor no sabemos cómo hacer discípulos. No es algo que es evidente en nuestro idioma. ¿Qué hago para hacer un discípulo? Entonces yo creo que lo que sigue en la Gran Comisión es también de mucha importancia. No es el imperativo principal, no es el mandato principal, hacer discípulos es el mandato principal. Pero lo que sigue es importante porque nosotros a lo mejor no sabemos qué hacer. Y lo que Jesús da entonces son instrucciones de qué hacer para ser un discípulo de Cristo. Y yo creo que también es algo que debemos ver. Porque a lo mejor alguien podría darme una instrucción de armar una casa. Y me voy a demorar un montón porque lo primero que tengo que hacer es aprender cómo armar una casa. No puedo seguir la instrucción porque no tengo conocimiento del proceso de lo que se me está pidiendo hacer. Si me piden construir un puente, peor, porque ahí requiere más precisión y no tengo ninguna idea de dónde empezar en eso. Y entonces hay que ver las cosas con una base de conocimiento. Y si Jesús nos pide hacer discípulos y no sabemos cómo hacer discípulos, estaríamos ahí pasando mucho tiempo en debate. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y Jesús entonces da una muy pequeña instrucción, un resumen de lo que es hacer discípulos. Si estamos pensando más en términos modernos de alumnos, estudiantes, aprendices, podríamos pensar en cuando uno va a inscribirse en un colegio, una universidad, hay que matricularse. Y entonces Jesús está explicando cuál es el proceso para que una persona se convierte en un alumno. Y lo primero que hay que hacer es matricularse. Lo primero que hay que hacer, si uno quiere ser un buen alumno en cualquier instituto, cualquier institución educacional, hay que matricularse, hay que inscribirse para hacerlo. Entonces, lo primero que Jesús dice es la inscripción, por decirlo así. Y ahí él usa participios. Si ustedes son aficionados de la gramática, son participios que describen cómo hacer la acción principal. La acción principal siendo hacer discípulos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Jesús dice, bautizándolos. Y entonces la primera cosa que nosotros tenemos que hacer si queremos hacer discípulos de Cristo es bautizarnos. Pero eso es raro. ¿Cómo es la primera cosa que vamos a hacer? No vamos a predicar primero, no vamos a dar testimonio primero, no vamos a pedir fe primero. ¿Cómo es que lo primero que vamos a hacer es bautizarnos? Y yo creo que aquí la cosa es que bautismo no es necesariamente la primera cosa que hacemos, sino que es la cosa más importante que hacemos, más visible que hacemos en el proceso de inscripción, entre comillas, en Cristo. Para hacerse discípulo de Cristo, hay que estar en Cristo, hay que entrar, hay que inscribirse, hay que matricularse, hay que recibir. Y el bautismo es el paso culminante y también el paso más visible de esto. Entonces yo creo que se usa aquí como sinécdoque, una parte que representa una cosa más grande. Y entonces aquí estamos viendo que el bautismo no es lo único, pero sí es lo más importante o lo más visible, tal vez no lo más importante,
lo más visible y el paso culminante del plan de la salvación. Y entonces, para ser bautizado, hay que ser primeramente creyente. En todos los otros textos que hablan del trasfondo del bautismo presuponen fe y arrepentimiento. Y algunos de los textos acerca del bautismo dan mucho más explícitamente en la instrucción. El que cree y sea bautizado será salvo. Entonces, la fe, el que cree, viene primero y después bautismo, pero los dos vienen antes de ser salvo o para ser salvo. Entonces, fe con bautismo, salvo. En Hechos 2:38 también vemos lo mismo, pero en lugar de fe hay arrepentimiento. Cuando ellos preguntan, hermanos, ¿qué haremos? Pedro responde, arrepiéntense y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de pecados, salvación y el don del Espíritu Santo. Y entonces en Marcos es fe y bautismo, en Hechos es arrepentimiento y bautismo. Y entonces nosotros vemos que la fe viene primero, después el arrepentimiento y después uno es bautizado, pero eso idealmente es una orden lógica más que cronológica, eso debe ocurrirse más o menos en el mismo momento y el producto de eso es la salvación, que uno entra en Cristo, como dice en Romanos 6:4, que en el bautismo entramos en Cristo. O en Gálatas 3:27 dice que cuando somos bautizados nos hemos revestido de Cristo. Es el momento de recibirle, es el momento de aceptarle. Entonces, para bautizar a una persona hay que primeramente ver o hacer algo para que ellos tengan fe y arrepentimiento. Y eso sería obviamente evangelismo, predicación. Y entonces, aquí, si vemos toda la información del Nuevo Testamento, vemos que primeramente ellos tienen que escuchar predicación o lectura bíblica, algún mensaje verbal del mensaje de Cristo, del Evangelio. Segundamente, ellos tienen que tener fe, que nosotros podemos definir como aceptación de ciertas verdades y confianza en Cristo para salvarnos. Y también deben tener arrepentimiento, que es una decisión personal de cambiar el rumbo de nuestra vida, la orientación de nuestra vida, nuestra mentalidad, nuestro corazón, para volver a Dios como meta de nuestra vida. Y entonces con predicación, con fe, con arrepentimiento, uno recién es bautizado y ahí recibe perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Voy a hacer otro estudio acerca de bautismo para explicar un poco más de eso, porque seguramente hay dudas, porque hay mucha confusión en el mundo evangélico acerca del bautismo, lo que es, cómo se debe hacer y por qué. Y entonces esto será el tema de otro video. Pero aquí vemos que la inmersión en agua sí es tan importante que aquí en la Gran Comisión representa toda la salvación. Entonces cuando está diciendo aquí bautizándolos, no está diciendo que debemos ir como Carlos Magno y bautizar a la gente por la fuerza. No es la idea. La idea es que nosotros guiamos a las personas por un proceso de escuchar el mensaje, creer en Cristo y arrepentirse para ser bautizados como paso culminante y ahí son cristianos. Y entonces, como Pablo hace en sus cartas, él presupone que todos sus cristianos han sido bautizados, porque es una parte esencial, culminante del plan de salvación. Como yo aprendí de niño, y a ver si algunos de ustedes también lo aprendieron, hay un ejercicio que se hace con los dedos de creer, arrepentirse, confesar, ser bautizado y vivir una vida cristiana.
o como a mí me gusta hacerlo, es creer, arrepentirse y ser bautizado, y uno recibe perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y con los 5 dedos de la mano podemos explicar lo que es el plan de la salvación en una forma básica. Creyendo en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados y siendo bautizado son las condiciones que Dios nos ha pedido hacer. Y haciendo estas 3 cosas, recibimos perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Pero es muy difícil ver fe. La fe es algo que uno ve los frutos a largo plazo, de aquí a 6 meses, un año, 2 años, 5 años, vemos los resultados de la fe. Pero la fe no es algo visible. El arrepentimiento tampoco es algo visible. El arrepentimiento es algo que debe, obviamente, como la fe, debe producir fruto, pero no es algo que podemos ver. Sí, esta persona tiene arrepentimiento aquí. No es visible. Tampoco es perdón de pecados algo visible. Es algo interno. Es algo entre uno y Dios. Y no es algo que podemos ver que una persona es perdonado. Y tampoco podemos ver el Espíritu Santo. Debemos ver frutos. Debemos ver amor, gozo, paz, paciencia, pero no podemos ver el Espíritu Santo en sí en una persona. Y entonces, ¿cuál es la parte de eso que es más visible? Es el bautismo. Y por eso yo creo que Jesús menciona bautismo aquí, bautizándolos, bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que hay una enseñanza trinitaria aquí, y yo creo que eso es también importante. En Hechos vemos un énfasis en bautizarlos en el nombre de Jesús. Yo creo que eso es porque eh, el nombre de Jesús sería la parte controversial. Los judíos no tenían problemas bautizándose en el nombre de Dios, pero sí aceptando a Jesús como Salvador fue el punto principal, el punto difícil, como dice el Nuevo Testamento, un tropiezo para ellos. Y entonces los judíos, el enfoque ahí está en aceptar a Jesús, porque es su Mesías que ellos tenían que aceptar. Yo no creo que eso quiere decir que ellos no estaban también aceptando al Padre y al Espíritu Santo, o siendo bautizados en el nombre solamente de Jesús, como algunos sacan la conclusión hoy en día, sino que es el énfasis que se da en Hechos por el contexto de lo que estaba ocurriéndose ahí con los judíos. Pero ahí yo creo que el bautismo idealmente es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice aquí en la Gran Comisión. Podríamos hacer mucho más en este tema acerca de la Trinidad, pero también lo voy a dejar para otro video para no alargarnos mucho más de la cuenta. Entonces, para ser discípulos, tenemos que bautizar, y eso quiere decir llevar a la gente a la salvación. Y entonces, si hemos llevado a la persona a la salvación, estamos haciendo 50% de lo que es la Gran Comisión. En muchas iglesias es ahí que termina el énfasis. Hay que salvar a la gente y hay que evangelizar, y sin duda hay que hacerlo. Pero no es la totalidad de la Gran Comisión. La Gran Comisión tiene un objetivo de hacer discípulos, y para hacer eso hay 2 instrucciones de lo que hay que hacer para ser discípulos. Bautizándolos, llevándolos a la salvación, es la primera cosa. Pero la segunda cosa es también parte de la Gran Comisión, y eso es enseñándoles. Enseñándoles está hablando de entonces una segunda cosa que uno hace para ser discípulos. Y si pensamos en alumnos, estudiantes, eso tiene mucho sentido. Mucho sentido. Uno no solamente se matricula para el colegio o la universidad, en un instituto. Uno tiene que ir a clases. Uno tiene que aprender.
Uno tiene que rendir bien en las pruebas y exámenes. No vale nada solamente matricularse y no hacer nada más. Uno no aprende eso, no por eso es un estudiante, a lo mejor técnicamente, oficialmente, por un tiempo. Pero si no va nunca a ninguna clase, después va a perder su calidad de alumno o estudiante. Porque la idea de matricularse, de hacerse alumno, aprendiz, es ir y aprender algo de los maestros. Y si uno no lo va a hacer, realmente no es alumno, realmente no es estudiante. Yo creo que es lo que estamos viendo aquí. Si estamos hablando de ser alumnos de Jesús y uno se matricula, se salva con fe y arrepentimiento de bautismo y después no hace nada y no aprende nada y no sigue a su maestro, ¿es un discípulo? No, no es un discípulo. A lo mejor en nombre, pero no en hecho. Y la verdad es mucho más importante para Cristo. Y entonces ahí tenemos una enseñanza, una instrucción que tiene que tomar lugar en los creyentes que han recibido a Cristo con arrepentimiento y con bautismo. Hay que tener una edificación, una enseñanza, una instrucción de largo plazo para que ellos se hacen buenos discípulos de Cristo, para que ellos aprendan de Cristo. Y entonces hay un desarrollo teológico, ético, moral que debe verse en los cristianos. Uno debe ver que ellos están aprendiendo a cumplir con los mandatos de Cristo, cumplir con lo que Él nos ordenó hacer. Como dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, hay una enseñanza completa de todo lo que Cristo nos ha ordenado hacer, todo lo que Él enseñó en su vida terrenal, también todo lo que Él nos ha enseñado a través de sus apóstoles, a través de los escritos del Nuevo Testamento, nosotros tenemos que tener como parte de la Gran Comisión. Para ser discípulos de verdad, hay que tener instrucción, enseñanza, edificación. Si nosotros vemos a Hechos 2, el primer día de la iglesia, el inicio del nuevo pacto, la inauguración del nuevo pacto en Hechos 2, vemos que Pedro predicó. Y después de haber predicado, hay gente que recibe su mensaje de forma positiva, con pujidos de corazón, y ellos preguntan qué deben hacer y ahí se arrepientan y son bautizados y se agregan a la iglesia. Y después, Lucas dice, y ellos se dedicaron a, entre otras cosas, la enseñanza de los apóstoles. Entonces, justo después de recibir a Cristo y ser salvos, lo que ellos tienen que hacer es instrucción, formación, enseñanza. Y eso es teológico, son creencias que el cristiano debe tener. Y también enseñanza práctica, cómo vivir la vida cristiana. Y entonces vemos que hay que hacer eso. La instrucción no es solamente algo que uno hace en una sala de clase, en la escuela dominical y en la predicación, aunque es importante tener enseñanza de esta forma, yo creo. Pero también hay enseñanza que debe ser más práctica, de vida, donde los miembros de la iglesia, donde los nuevos alumnos de Cristo pueden también aprender de la experiencia, del ejemplo de los cristianos más maduros. Y entonces debe haber una instrucción, una enseñanza completa, con instrucción formal y también informal, instrucción teológica y también moral y también ética. Y entonces así crecemos a tener cristianos realmente discípulos de Cristo. Yo creo que ha sido un problema en muchas iglesias dejar de lado esta segunda parte.
de hacer discípulos. Son muy buenos para evangelizar, pero no dan formación después. Entonces son alumnos matriculados que nunca entran en la sala de clase. Y hay otras iglesias que también cometen el otro error de hacer mucha formación y mucha enseñanza de los que han venido, pero dejan de lado el evangelismo. Ya no están bautizando a más gente, solamente están dando formación de los que están aquí. Y la verdad es que las dos cosas, los dos elementos, los dos componentes son importantes. Y no podemos dar prioridad a una y descuidar a la otra. Yo creo que el desequilibrio no hace iglesias saludables y sanas. Tampoco hace cristianos saludables y sanos. Y entonces nosotros tenemos que cuidar el evangelismo y también la enseñanza. Necesitamos las dos partes para ser buenos discípulos de Cristo, para ser buenos alumnos de nuestro Maestro, de nuestro Rabí. Y entonces nosotros tenemos ahí el mandato, que es hacer discípulos. Para cumplirlo hay que irse, hay que ser activo, no hay que sentarse en la casa sin hacer nada. Todos deben salir y hacer discípulos. Y hacemos discípulos por evangelismo, para que ellos lleguen al bautismo y son salvos. Y después también una formación, una enseñanza. Es muy razonable que en una iglesia hay personas que se dedican más a una cosa que a otra cosa. Los dos son deberes de todos. Pero hay gente especializada. Hay gente con dones de instrucción y enseñanza. Y hay gente con dones de evangelismo, la facilidad de hablar con desconocidos. Y está bien que haya especialización de los miembros. No hay problema, porque por eso somos cuerpo. Pero no podemos tampoco decir, ya, yo no soy evangelista, entonces yo dejo esto para otro y yo no voy a evangelizar. Bueno, yo no soy evangelista, pero sí tengo un deber de compartir, de ser un testigo fiel. Y a lo mejor hay otros que dicen, bueno, yo no soy un maestro, no soy para instrucción. Yo voy a enfocarme solamente en evangelismo. Pero tampoco es una opción que tenemos. Porque si nosotros estamos en Cristo y llevamos años en la iglesia, sí o sí hay gente que nos van a ver como los ejemplares, lo que el cristiano debe ser. Y si ellos ven un cristiano de 20, 30, 40 años, todavía portándose como un recién nacido de la fe, van a tomar eso como su modelo. Ya, los cristianos maduros vienen al culto, se sientan aquí, no ofrendan, no ayudan, no hacen nada, no hay participación y viven una vida normal en la casa, no hay distinción entre ellos y el mundo. Y eso sería muy lamentable. Nosotros tenemos que tener buenos ejemplos en la iglesia y todos los cristianos van a ser ejemplos para los nuevos, ejemplos positivos o ejemplos negativos. Y entonces hay que tener enseñanza y también hay que tener evangelismo. Los dos componentes son importantes. Nosotros no podemos descuidar a ninguno, a pesar de que podemos creer que hay especialidades por los dones y talentos que Dios nos haya dado. Entonces tenemos el mandato y sus componentes para cumplir con el mandato. Y junto con eso viene una promesa. Y yo encuentro bien precioso que Dios decidió darnos una promesa junto con el amor. No hubiera sido necesario. Jesús tenía toda autoridad y un rey, un señor con autoridad, no tiene que explicar sus decisiones. Un general en el ejército no tiene que decir, ya, yo te voy a decir que hay que hacer esto, y es porque mi estrategia es, no tiene que hacerlo. No tampoco tiene que dar un premio. Ya, si ustedes cumplen con esto y esto y esto, yo les voy a dar algo bueno. No es necesario. Pero lo que Jesús decidió hacer es compartir con nosotros
una promesa. Y su promesa es que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Su presencia con nosotros, permanente, después de su ascensión, aunque no está físicamente con nosotros, pero hay una promesa de su presencia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces su presencia con nosotros no es corporal. Nosotros no vemos a Jesús físicamente, no vemos manifestaciones espirituales de Jesús tampoco todo el día. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 9, que él fue el último en ver a Jesús resucitado. Sí, después de él, otros vieron a visiones, pero no es lo mismo que ver a Jesús resucitado. Físicamente, presencialmente, corporalmente, Jesús no está con nosotros. Pero en un sentido real, su presencia está con nosotros. Él está con nosotros, como Él prometió. Y Él está con nosotros todos los días. No solamente un día domingo. No solamente en momentos buenos, sino que todos los días, hasta el fin del mundo, en buenos momentos, en malos momentos, Él está con nosotros. Y entonces hay una promesa de compañerismo, de consuelo, de apoyo, de la consideración, del amor de Cristo todos los días. Y eso es una obra importante, evangelismo, discipulado del mundo, de todas las naciones. Es un trabajo, una labor enorme. ¿Cómo podemos esperar tener éxito? Porque tenemos una promesa también. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No tenemos que desanimarnos y pensar que estamos solos. El mundo sigue como sigue. Los cristianos ahora a lo mejor no son los ideales. Podemos pensar como Elías, a lo mejor somos los únicos fieles. Pero sabes, Dios está con nosotros. Y Jesús prometió estar con nosotros cuando nosotros estamos cumpliendo con su gran comisión. Yo no sé, no puedo decir con certeza si esta promesa es condicional. Y yo no puedo decir si Jesús va a estar con nosotros todo el día hasta el fin del mundo si nosotros tomamos la decisión, la elección de no cumplir con su gran comisión. Si nosotros decidimos quedarnos en casa, metafóricamente, porque ahora estamos en cuarentena y tenemos que hacerlo, pero si nosotros decimos no ser activos, encerrarnos en nuestra fe y no cumplir con eso, no ir a las naciones, no apoyar la obra misionera, no apoyar a evangelistas, no dar testimonio, no dar instrucción, no ser buenos ejemplos con los demás, no sé si esta promesa tiene tanta validez. Porque la promesa parece ser conectada a nuestro cumplimiento de su mandato, o por lo menos un buen intento, la intención de cumplir. Yo creo que sería un error descuidar los mandatos de Jesús, sus condiciones, sus instrucciones, sus deseos, su voluntad, y pensar que igual nos va a bendecir de la misma forma. Es un error, porque Él nos pidió hacer algo. Y mi parecer, aunque no, como dije, no puedo decir con certeza, pero mi parecer es que hay una conexión entre el mandato, la comisión que Él nos dio y la promesa que nos dio. Y Él quiere estar con nosotros y apoyarnos y consolarnos y ayudarnos de muchas formas. Pero yo creo que es poco probable que vamos a experimentar eso en su plenitud si no estamos cumpliendo
con lo que Él nos pidió hacer. Pero si nosotros tenemos la intención, aunque seamos muy imperfectos en el cumplimiento, pero si tenemos la intención de cumplir con la gran comisión, de hacer una parte, de hacer la parte que Él nos dio a hacer, yo creo que ahí sí podemos contar con su promesa. Y una de las cosas más buenas, una de las mejores cosas que nosotros vemos en Dios es que su fidelidad es grande. Él no es como nosotros, no se olvida de sus promesas, no tiene lapsus. Él va a ser fiel con su promesa y nos pidió a nosotros ser fieles con su promisión. Entonces, quiero animarles a mis hermanos, a cada uno de ustedes, a tomar en cuenta la gran comisión. Hay una linda promesa, pero también hay una obra que tenemos que hacer. Y en nuestras iglesias y en nuestras vidas personales, tenemos que hacer discípulos. Nuestra misión es hacer discípulos, ser activos en el discipulado. Y eso implica salvación por evangelismo y edificación con enseñanza e instrucción. Los discípulos son alumnos, hay que matricularlos y hay que enseñarlos. Las dos cosas son importantes. Y esta es la gran comisión que Jesús nos ha dado. Voy a concluir leyendo la comisión una vez más, para que lo tengan en mente cuando vayan de aquí. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.